Un sistema de alarma contra incendio es un conjunto de dispositivos que detectan humo o fuego. En este video te mostraré la estructura de un sistema de alarma contra incendio y qué función tiene cada dispositivo dentro del sistema. Al final aprenderás cuáles son las partes de un sistema de alarma contra incendio y cuáles son las normas para su instalación en naves industriales, hoteles o centros comerciales. Una vez dicho esto, el sistema está diseñado para alertar a los ocupantes de todo un edificio de manera simultánea y tiene la función de, sin importar cuál sea el método de detección, alertar en caso de incendio. Tiene la capacidad de estar vinculado con otros sistemas, como por ejemplo activar un sistema de supresión de incendios de forma automática. Y algo que muy pocos conocen es que un sistema de alarma también puede incorporar señales remotas para generar una alerta a los bomberos a través de una estación central. Recuerda esto porque más adelante te diré cómo funciona esta conexión. Ahora vamos a comenzar con el primer dispositivo de la alarma contra incendio. Seguramente has visto este dispositivo en hospitales, centros comerciales o fábricas. Una estación manual tiene la función de activar la alarma de todo el inmueble de forma rápida e inmediata. Suele ser de color rojo, ya que es el color más distinguible en el entorno. Al romper el sello o jalar la palanca, cierra un circuito de contacto seco y permite enviar una señal al panel de control, el cual se encarga de una activación inmediata de todo el sistema. Se coloca en salidas de emergencia, pasillos y áreas comunes, a una altura accesible. Aquí te dejo el numeral del NFPA 72, donde nos indica la altura que debe ser instalado y la distancia de las puertas. Suscríbete si quieres saber más del sistema de alarma contra incendio. La sirena estroboscópica sirve para reconocer visualmente y auditivamente una alarma de incendio. Se energizan al recibir la orden de activación desde el panel, emitiendo sonido y destellos de luz de forma sincronizada y muy reconocible a gran distancia. Es por esta razón que están ubicados en zonas visibles y audibles como en pasillos, áreas comunes y salidas de emergencia. Fíjate bien, el sensor de humo es el sensor más común en una instalación de alarma contra incendio. Al detectar una densidad de humo, envían la señal hacia el panel para que se encarguen de activar la alarma de incendio. Son de mucha utilidad en oficinas, cuartos o áreas comunes. Pero estos detectores no deben usarse en áreas con mucho polvo, humedad, temperaturas extremas, donde haya vapores o gases que puedan activarlo accidentalmente. El error que muchos cometen al instalar el detector de humo, que lo instalan a una altura mayor a 3 metros como lo indica la NFPA 72. Entonces te preguntarás, ¿qué sensores debe usarse en lugares con mayor altura? El sensor que debes usar es un sensor fotobeam. Funciona por un haz de luz y emite un rayo que, al ser interrumpido, su módulo monitor dispara una señal al panel y esta activa la alarma. Mira, este sensor es ideal para bodegas o almacenes donde un detector convencional no es efectivo. Es por eso que tiene la capacidad de cubrir una distancia mayor a 100 metros de extensión. Aunque no todos los modelos cubren estas distancias, es el dispositivo ideal para la seguridad de espacios de gran amplitud y altura. Existen otro tipo de detectores que no detectan humo, sino temperatura. El primero es el detector convencional, que es similar físicamente al detector de humo, pero este reacciona cuando la temperatura supera el umbral determinado, por lo que es adecuado en cocinas o áreas de preparación de alimentos. De esta manera, el vapor o los gases que genera al cocinar no son detectados por el sensor. Por otro lado, los detectores tipo lápiz o barra son mejores en condiciones de trabajo con mucho polvo o humedad. Además, que pueden ser instalados a una mayor altura que los convencionales. Estos detectores son muy versátiles porque requieren poco mantenimiento y tienen menos riesgo de generar alarmas no deseadas. Algunos incendios no generan humo de inmediato, pero sí emiten radiación infrarroja, IR o ultravioleta, UV. Ahí entran el detector de flama. Este sensor detecta radiación, genera una señal de manera inmediata y automática a gran velocidad y alta precisión. Por esta razón, se emplean en riesgos industriales muy específicos, como almacenes químicos, tanques de gas o estaciones de carga de combustible. Otro tipo de sensor especial es el detector de gas. Este dispositivo monitorea la concentración de gases peligrosos como gas LP, metano o monóxido de carbono. Utiliza celdas electroquímicas o sensores catalíticos para medir el gas presente en el aire. Una vez que detecta niveles peligrosos, manda un señal al panel y se activa el sistema de alarma. Se coloca en calderas, cocinas industriales, subestaciones o cuartos de tanques presurizados. Es muy útil para espacios confinados. Incluso existen detectores de gas portátiles, los cuales destacan por su eficiencia en estos lugares. Pero hablaremos de este tipo en otro video. En algunos lugares se necesita
necesita una detección de incendio mucho más veloz. Para ello, se usa el detector de humo con el tiempo de respuesta más rápido, que es el detector de aspiración temprana, considerado como uno de los más sensibles, ya que aspira el aire del ambiente continuamente mediante una red de tuberías. De esta manera logra detectar partículas mínimas antes de que haya humo visible. De hecho, permite enviar la señal de alarma mucho antes que otros sensores. Es muy usado en centros de datos, museos o cuartos limpios, donde se necesita cuidar la integridad del lugar, ya que ofrece una detección más rápida de incendios. Presta mucha atención al siguiente dispositivo de detección. Se llama cable detector de calor y tiene un forro especial que actúa como un cable de detección de temperatura de manera continua. Cuando alcanza una temperatura determinada en cualquier punto de su trayecto, el cable se derrite y rápidamente dispara una señal de alarma. El cableado llega directamente a un módulo monitor y actúa como un detector térmico lineal, pero con muchísima precisión. Funciona de maravilla en túneles, cintas de transportadoras, bandejas de cables y lugares donde puede superar la eficacia de los sensores puntuales. Ahora sí, ingeniero, hablemos del cerebro de todo el sistema. Se llama panel de control. Recibe todas las señales de todos los dispositivos a través de una señal de línea o bus del sistema. Incluso controla todas las salidas como sirenas de audio y luces de emergencia. Tiene la función de activar el sistema de alarma de todo un edificio o de una zona en específico mediante la detección de un dispositivo o una activación manual. Es por esta razón que también supervisa el estado de línea de cada componente, algún cortocircuito, problemas de tierra o problemas con las baterías del panel. El panel de control debe ser monitoreado las 24 horas. Normalmente lo hacen los guardias de seguridad, ya que se instala en casetas de vigilancia o a la entrada principal del inmueble. Existe un dispositivo que es una extensión del panel principal que se llama panel anunciador. Su función es mostrar el estado del sistema, permitiendo el monitoreo y control de forma remota. Aunque no controla el sistema por sí solo, mantiene al personal informado en tiempo real. En pocas palabras, es como estar operando el panel principal de manera remota. Si tienes alguna duda de cómo funciona la alarma contra incendio o algún dispositivo, déjalos en los comentarios y haremos un video especial contestándote.